Muy buenas noches, compañeros y profesor. En el día de hoy, mi grupo y yo les va a estar hablando acerca de la información exógena. Mi grupo está conformado por Heidi Ballesta, Yaneris Bustamante, Yandris Trillos, Loreimi Romero, Melissa Vergara, Oscar Tibaquirá y mi persona Jorge Sea. Nosotros principalmente queremos abarcar pues qué es la información exógena, para qué sirve, cómo está regulada, eh, quién debe elaborarla, quién debe presentarla, cómo y cuándo se debe presentar, qué pasa si no se presenta esta información, entre otras muchas cosas. Y espero que pues estén muy atentos a esta exposición, que sea de su agrado y pues vamos a seguir. ¿Qué es la información exógena? La información exógena es el conjunto de datos que las personas naturales y jurídicas deben presentar a la DIAN periódicamente, con plazos distintos dependiendo de las características del contribuyente, sobre las operaciones con clientes o usuarios de sus productos o servicios. Esta se conoce como información exógena porque, como su nombre lo indica, es de origen externo o proviene de un tercero. Anteriormente, este reporte de datos se hacía a la DIAN a través de medios magnéticos, como los mencionados anteriormente, pero este proceso se ha ido transformando con el tiempo, y de la misma forma lo han hecho los requerimientos técnicos para tal fin. Hasta 2015, la DIAN exigía el uso del requerimiento CSV para hacer el reporte periódico de la información exógena. Sin embargo, ahora la DIAN decidió utilizar el formato XML, por lo que este procedimiento es conocido comúnmente como presentación de medios magnéticos, del cual se va a hablar un poco más adelante. El deber ser es que los medios sean la base para realizar la renta, pero de hecho la misma DIAN solicita la presentación de la renta primero y los medios después, lo que hace que los contribuyentes adapten sus medios a las rentas que presentaron, comportamiento que no es base para ningún tipo de control adecuado. Por la importancia de esta información, es indispensable que la elaboración de la información exógena sea correcta y minuciosa. Se deben revisar detalladamente las cifras y la documentación base para la elaboración de los medios, con el fin de evitar posibles sanciones en un futuro. ¿Para qué sirve la información exógena? Esta información es utilizada por la DIAN para realizar cruces de información y garantizar que realmente el responsable esté informado correctamente. También es útil para identificar información que sea inexacta o que contenga errores. Por esto, la importancia que en el momento de la presentación sea firmada solo por la persona natural responsable o por el representante legal cuando se trate de personas jurídicas. La firma del contador o del revisor fiscal no tendrá implicación alguna. ¿Cómo está regulada la información exógena? Esta información está regulada por el artículo 631 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 139 de la Ley 1607 del 2012, quien dispuso que el contenido y características técnicas de la información a que se refiere este artículo, así como la establecida en los artículos 624, 625, 628 y 629 del Estatuto Tributario, deben ser definidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por lo menos con 2 meses de anterioridad al último día del año gravable anterior al cual se solicitó la información. Con lo anterior, la DIAN tiene como objetivo tener una buena fiscalización. Esto lo hace mediante el sistema MUISCA, medio por el cual se remite la información a través de los formatos establecidos mediante la resolución, que para el año gravable es la resolución 2019 del 31 de octubre del 2014. Esto fue para el año gravable 2014. Es conveniente recordar que los formatos que se envían a la DIAN a través de medios electrónicos
son los establecidos por ellos mismos y que van de acuerdo al grupo de contribuyentes sobre el cual recae la responsabilidad de informar. Por ejemplo, son diferentes los formatos que presentan los entes con personería jurídica a aquellos que no las tienen, tales como las uniones temporales y los consorcios. De igual forma, existen formatos independientes para la presentación de información de aquellas entidades de derecho público, mandatarios o contratistas, las personas o entidades que actuaron en condición de operador, condición de solo riesgo o poseedores de título minero, los secretarios generales o quienes hagan sus veces de órganos que financien gastos con recursos del Tesorero Nacional, los entes públicos de nivel nacional y territorial del orden central y descentralizado no obligados a declarar. También las cámaras de comercio, las bolsas de valores, la Registraduría Nacional del Estado Civil, información de notarios, aquellas sociedades que sean fiduciarias y las personas que elaboren facturas o documentos equivalentes. También entran los grupos empresariales. El deber ser es que los medios sean la base para realizar la renta, pero de hecho la misma DIAN solicita la presentación de la renta primero y los medios después, lo que hace que los contribuyentes adapten sus medios a las rentas que presentaron, comportamiento que no es base para ningún tipo de control adecuado. La información exógena debe ser recolectada, organizada, consolidada y elaborada por los contadores públicos y validada por un revisor fiscal. La información exógena debe ser presentada por las personas naturales y las personas jurídicas siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas determinadas en cada una de las resoluciones. Para la presentación de esta información se clasifica en 3 grandes grupos. La primera son aquellas personas que reportan información de manera mensual. En ella encontramos entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos con organismos internacionales. En el segundo grupo están aquellas personas que reportan información anual por periodos mensuales. En ellas encontramos las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales, los fondos de empleados, pero solo aquellos que realicen actividades financieras donde se reportan las cuentas corrientes y o de ahorro, los certificados de depósito a término fijo y cualquier otro título o valor. En el tercer grupo encontramos las personas que reportan información de manera anual. En esta encontramos a las personas naturales y asimiladas, las personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaraciones del impuesto de renta y complementarios, que reciben ingresos para terceros o cuando la suma de sus ingresos propios más los recibidos por terceros superan los 500 millones anuales. También las entidades de derecho público, los fondos de inversiones, los fondos de valores, los fondos mutuos de inversión, los fondos de inversión colectiva, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los fondos de empleados, las comunidades organizadas y las demás personas naturales y jurídicas y asimiladas, sucesiones líquidas y sucesiones de hecho que efectúen retenciones y autorretenciones en la fuente, impuestos sobre la renta, timbre o impuestos sobre la renta para la equidad, CRE, independientemente del monto de los ingresos obtenidos. También los consorcios y uniones temporales que durante el año 2014 efectúen transacciones económicas sin perjuicio de la información que deban suministrar a los miembros del consorcio o la unión temporal de las operaciones inherentes a su actividad económica ejecutada directamente por él. Las personas o entidades que efectúen como mandatarios o contratistas en la relación con las actividades ejecutadas en desarrollo de cada uno de los contratos de mandato
o de administración delegada. Las sociedades fiduciarias que durante el año gravable administren patrimonios autónomos y o encargos fiduciarios. Los secretarios generales o quienes hagan sus veces de los órganos que financien gastos con recursos del Tesoro Nacional, las cámaras de comercio, las bolsas nacional de valores de Colombia, la Bolsa Nacional Agropecuaria y demás, la Bolsa de Valores y los comisionistas de bolsa, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los notarios con relación a la operación realizada durante el ejercicio de sus funciones. Y por último, encontramos las personas o entidades que elaboren facturas de ventas o documentos equivalentes. ¿Cuándo debo presentar la información exógena? Pues ante los recientes cambios del calendario es necesario que te mantengas actualizado. Las fechas para presentar los medios magnéticos o información exógena se encuentran distribuidos según el último dígito del RUT del responsable y se dividen en dos grandes grupos, que son, por un lado, las personas naturales y jurídicas y por el otro, los grandes contribuyentes. Para conocer la fecha exacta en la que debe presentarse la información exógena, la podemos consultar en la resolución 0027 del 25 de marzo del 2020. ¿Cómo debe presentarse la información exógena? Pues la información exógena debe ser cargada al sistema Muisca de la DIAN en un archivo de Excel del formato XML, lo que también es conocido como medios magnéticos. Por otro lado, ¿qué pasa si no presento la información exógena? Teniendo en cuenta que si eres una persona obligada a presentar la información exógena y no lo haces, la omisión dará lugar a la imposición de multas por parte de la DIAN, ya sea por extemporaneidad o por presentar la información de manera irregular. ¿Qué sanciones puedo tener en caso de no presentar la información exógena? Bueno, según el artículo 289 de la Ley de Reforma Tributaria 1819 del 2016, que modificó el artículo 651 del Estatuto Tributario, la sanción vigente para las personas o entidades que incumplan con la norma de representar los medios magnéticos o la información exógena, que lo hagan fuera del plazo o que suministren información inconsistente, es una multa que no supera las 15.000 unidades del valor tributario, que actualmente están en 33.156 cada uno. Fijado la cifra de acuerdo con las siguientes pautas. Primero, se suma el 5% del valor del total respecto a la información exigida que no se suministró. Segundo, se suma el 4% del valor del total respecto a la información que se suministró con errores. Y por último, se suma el 3% del valor total respecto a la información que se suministró luego de que se venciera el plazo. ¿Será que podemos solicitar información exógena de otra persona? La respuesta es no, ya que la información consignada en la base de la DIAN goza de reserva según el artículo 583 y 584 del Estatuto Tributario. Sin embargo, una persona puede solicitar información exógena de otra persona, solo si se ejercen labores de representación legal soportadas en documentos notariales y se encuentra inscrito como tal el RUT de la otra persona. La información exógena o de medios magnéticos está compuesta por los datos de ingresos, de compras, de costos, deducciones, pagos de IVA, cobros de IVA, retenciones practicadas y retenciones que practicaron, y demás información tributaria relevante. Esta información exógena debe ser reportada por las personas naturales y jurídicas ante la DIAN, de acuerdo con los vencimientos que sean establecidos. Los plazos varían dependiendo de las características del contribuyente, las operaciones con clientes, usuarios o de sus productos y servicios. A continuación les voy a explicar acerca de los formularios que actualmente están vigentes según la resolución 00070 de octubre del 2019, la cual fue modificada por la resolución 00027 de marzo de 2020. La cual define los formatos para suministrar la información exógena correspondientes
al año grabable 2019. Voy a mencionar los formatos principales que encontramos dentro del prevalidador de información exógena, el cual debe ser reportado de acuerdo a la clasificación de cada contribuyente. Dentro de los formatos encontramos, por ejemplo, aquellos donde se registran los pagos, ingresos y retenciones. Uno de los formatos más conocidos es el formato 1001, que es el formato donde se realizan los pagos y abonos en cuentas y retenciones, donde se diligencia toda esta información. Dentro de este formato también diligenciamos los aportes laborales a nombre de la entidad, es decir, a nombre de las EPS, de los fondos de pensiones, de los administradores de riesgos laborales. También podemos reportar pagos de viáticos, de reembolsos de gastos y de vales de alimentación a los empleados dentro de este formato. Y todos aquellos gastos y demás costos en los que haya incurrido el contribuyente, que estén dentro de los conceptos que están dentro de este formato. A su vez encontramos el formato 2276, que es el formato donde se diligencia la información de certificado de ingresos y retenciones para personas naturales y empleados. El formato 1003 de retenciones de las fuentes que le practicaron, en este caso al contribuyente, puede ser sus clientes, que son aquellos que le practican retención al momento de realizar sus pagos. Formato 1007 de a todos los ingresos recibidos. El formato 1647, que es un formato donde se reportan para aquellas personas, por ejemplo, que tienen mercancía en consignación y que facturan a nombre de otro tercero. Es el ingreso recibido para terceros. Bueno, dentro de los formatos que reportamos información del balance, encontramos el formato 1006, que es el formato del impuesto de IVA generado, y el formato 1005 del formato de impuesto de IVA descontable. A su vez encontramos el formato 1008, que es aquel donde se reportan los saldos de cuentas por cobrar. 1009, el formato donde se reportan los saldos de cuentas por pagar. Y el formato 1010, que es donde reportamos la información de socios y accionistas y cooperados. Los formatos donde se declaran las declaraciones tributarias son los formatos 1011 y el formato 1012. El formato 1011 la información de declaraciones tributarias, y el 1012 de declaraciones tributarias de acciones, inversiones en bonos, cuentas de ahorro y cuentas corrientes. El formato 1004 es donde podemos reportar todos los descuentos tributarios solicitados, en este caso pues a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y el formato, el último que nos falta, sería el formato 2275, que es el formato donde reportamos los ingresos no constitutivos de renta. Digamos que estos son algunos de los formatos principales, ya que son bastante extensos y pues varían de acuerdo a la clasificación del contribuyente. Todos los contribuyentes no presentan los mismos formatos, entonces pues deben cumplir con ciertos requisitos para saber en qué grupo están y así reportar su información exógena. A continuación explicaré de una manera un poquito más detallada los conceptos o las columnas que están dentro del formato 1001, los cuales se deben diligenciar al momento de reportar este formato de información exógena. Dentro del formato 1001, como les mencioné anteriormente, se reportan los pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas a un tercero. En la primera columna encontramos los conceptos que corresponden a pagos por honorarios, viáticos, servicios, pagos de seguridad social a las diferentes entidades de salud, de fondos de pensiones, de administradores de riesgos laborales, etc. Por ejemplo, en la primera fila encontramos un pago por el concepto 5002 que corresponde al pago por honorarios. Luego encontramos la siguiente columna, que es tipo de documento, que corresponde a una cédula de la ciudadanía. Los tipos de documentos se manejan como un código, no se manejan de pronto con letras como CC o NIT, no, sino con códigos. El 13 corresponde a una cédula de ciudadanía,
el 31 a un número de identificación tributaria, el número 43 corresponde a un número de cédula extranjera o identificación de un tercero del exterior, etcétera. Hay sin números de tipos de documentos. En la tercera columna encontramos el número de identificación que corresponde, digamos que al tercero o al contribuyente al que se le hizo este pago o este abono en cuenta. Dependiendo si es una persona natural o persona jurídica, se diligencian las columnas de primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre o la razón social del informado. Sabemos que si es una persona jurídica, pues obviamente va a tener una razón social, y si es una persona natural, pues va a tener 2 nombres y 2 apellidos, dependiendo, digamos, de la persona que se vaya a reportar. Dentro de la siguiente casilla encontramos la dirección de ese tercero. Cuando nosotros creamos un tercero dentro de un software contable, generalmente se solicita un root para que podamos tener toda esta información y al momento de reportar la información exógena sea más fácil. Una recomendación al momento de reportar la información exógena es que se verifique una hoja de datos dentro del software donde se reflejen todos los datos de los terceros, ya que si en alguna creación de un tercero, sea un empleado, un proveedor, socio, etcétera, faltan algunos de estos datos al momento de realizar, digamos que un descargue de información en Excel y pegarla o diligenciarla dentro de estos formatos, pues van a quedar columnas faltantes, los cuales nos van a dificultar el momento de reportar la información exógena. Seguimos con el código de departamento, pues de obviamente la dirección que estamos reportando. Por ejemplo, aquí el código 08 del departamento corresponde al departamento del Atlántico, municipio 001, Barranquilla, y el país residencial o de domicilio 669 que corresponde a Colombia. Esto es diferente de acuerdo a la dirección del tercero que estemos reportando. Luego encontramos una columna que se corresponde a pago o abono en cuenta deducible, que es donde se refleja, digamos, que el pago de la transacción, si es un concepto que sea deducible, porque muchas veces todos los pagos que hacemos no son deducibles al momento de realizar nuestras declaraciones. Entonces hay que tener en cuenta que los conceptos que estemos diligenciando sean deducibles. La siguiente columna es el pago o abono en cuenta de un concepto no deducible. La próxima columna es la columna de IVA mayor valor del costo o gasto deducible, que corresponde, por ejemplo, a cuando realizamos una compra bueno, eso anteriormente se veía más porque ya según la nueva normatividad, los activos fijos se pueden llevar como el IVA, se puede descontar dependiendo de cómo queramos llevar el concepto, pero casi siempre cuando comprábamos, por ejemplo, un mueble en ser o un computador, un equipo de cómputo para nuestra oficina, por decirlo así, que no se dedicaba, digamos, que al comercio o a la distribución de equipos de estos, simplemente que era para uso de la administración, pues se debía llevar al mayor valor del gasto o del costo. También encontramos una columna que se llama IVA mayor valor del costo o gasto no deducible. Hay que tener en cuenta que estos gastos sean deducibles, o de no serlos, pues reportarlos en la columna correcta. Si seguimos con el concepto de retención en la fuente practicada de renta, cuando al momento de que digamos que le hagamos el pago por el concepto de honorarios y nosotros pues le retenemos un porcentaje, se debe diligenciar este formato en esa parte del valor que se le retenga. Ya sabemos que por honorarios puede ser el 11 o el 10%, de acuerdo si es una persona declarante o no es declarante. Retención en la fuente asumida de renta, que es cuando, por ejemplo, no se retiene, sino que la misma empresa pues la asume porque al momento de hacer el pago no se ejecutó la retención. La retención en la fuente practicada de IVA del régimen común, pues también se diligencia. Sabemos que es el 15% del valor del IVA, y la retención en la fuente practicada de IVA no domiciliados. Digamos que esos son los conceptos de los que se deben diligenciar al momento de realizar este formato, teniendo en cuenta que
que se deben diligenciar correctamente, porque si por lo menos escribimos algo que no esté de acuerdo a la columna, el momento de generar el archivo XML, que es el formato que uno presenta directamente a la DIAN, pues va a tener errores. Entonces no te va a dejar diligenciar el formato correctamente. Continuando con los formatos, encontramos ahora el formato 1003, que es el formato de retenciones en la fuente que le practicaron. En este formato encontramos, digamos que las mismas columnas que mencioné anteriormente, que son las columnas concepto, tipo de documento, número de identificación del informado, dígito de verificación, primer apellido del informado, segundo apellido del informado, primer nombre del informado, otro nombre del informado, razón social y dirección. Esas columnas se diligencian de la misma manera como diligenciamos las anteriores en el formato 1001. Digamos que los conceptos aquí pues obviamente son diferentes dependiendo del concepto por el que se practica la retención en la fuente. Las nuevas columnas son el valor acumulado al pago o abono sujeto a retención en la fuente y la retención que le practicaron. Dentro de esta columna, por ejemplo, si nosotros tenemos un cliente que le vendimos todo el año y digamos que la facturación acumulada que tiene es de, por ejemplo, 230 millones de pesos, no se va a poner, digamos, por factura, sino por el acumulado. Lo mismo se diligencia en la columna de retención que le practicaron. ¿Cómo subir mi información exógena a las plataformas de la DIAN? Antes de presentar la información de exógena a la DIAN de manera electrónica, se debe tener en cuenta que todos los archivos que se vayan a anexar deben estar en formato XML. El usuario puede generar estos formatos o sus documentos en este formato desde sus sistemas internos de la organización si tiene los medios electrónicos para hacerlo, o mediante las herramientas que ofrece la DIAN como el prevalidador de datos para presentación de información por envío de archivos. El prevalidador es una herramienta informática construida en Excel que permite al usuario registrar los datos solicitados de acuerdo a los requisitos establecidos por la DIAN en formato XML. Es totalmente gratuito y tiene como ventaja que minimiza los errores. Sin embargo, la DIAN o esta plataforma no se hace responsable de los errores que puedan surgir al momento de subir la información. Si las organizaciones o la persona natural que vaya a hacer la presentación de la información exógena no tiene los medios electrónicos para pasar los documentos a formato establecido por la DIAN y quiere descargar el prevalidador, pues tiene que ingresar a la plataforma de la DIAN www.dian.gov.co, ingresar al portal web en la opción transaccional, otros servicios, prevalidadores. Allí se van a desplegar todos los prevalidadores que ofrece la DIAN de acuerdo a las necesidades de cada usuario. Ya una vez descargado el prevalidador, lo debe guardar en el disco local desde su computador y puede comenzar a hacer uso del mismo. Una vez se tengan todos los documentos recopilados y en el formato establecido por la DIAN o solicitado por ella, se debe ingresar nuevamente al portal de la DIAN www.dian.gov.co y hacer clic en la opción portal transaccional para subir la información exógena. Al hacer clic en portal transaccional se va a desplegar unas opciones y de las cuales debemos escoger el que dice usuario registrado. Si la información a presentar es de una organización, se diligencia el NID y los datos del representante legal como tipo de documento y número de documento de identidad.
Asimismo, se ingresa pues la contraseña que tenga establecida el usuario. Si la persona es natural, debe diligenciar los datos de tipo de documento, número de documento y la contraseña de ingreso. Una vez haya seguido las indicaciones, habrá ingresado a los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. En la página principal dice mis actividades y se despliegan todos los servicios que ofrece la DIAN a sus usuarios. En la pantalla principal de mis actividades, del lado derecho, dice destacados del mes. De esas opciones donde está destacados del mes, hay una opción que dice presentación de la información. En caso tal, esta opción no aparezca o hayamos tenido problemas o de pronto ingresamos con el usuario equivocado o con otra información, la pantalla de mis actividades me va a aparecer en blanco. Si esto sucede y no me aparece la opción como la vemos al lado izquierdo de la pantalla en donde dice destacados del mes, presentación de información, si no me aparecen las opciones de esta manera con los iconos, me puedo ir a la parte del menú y allí mismo también están las opciones en donde yo puedo escoger la opción de presentación de información por envío de archivos. Al dar clic en el menú de presentación de información por envío de archivos se me va a desplegar una lista de opciones de las cuales debo escoger colocar archivos en su bandeja de entrada. Esta opción permite colocar y remover archivos de la bandeja de entrada. Al dar clic en esta opción se me va a desplegar otra pantalla en donde me va a solicitar el código y el nombre de los formatos que voy a colocar y debo darle buscar. Luego de esto selecciono el formato teniendo en cuenta la versión que corresponda según la vigencia de la información a presentar y oprimo el botón continuar. Una vez escogidos los documentos a presentar en el paso anterior, se me va a desplegar una pantalla, una pestaña que se llama colocar archivo en su bandeja de entrada. Esta pestaña me muestra la información básica de la empresa como la identificación de la organización, razón social, identificación del interesado y nombre del interesado. A su vez también me muestra el nombre del formato y el código del formato escogido anteriormente. En la parte de abajo me da la opción de examinar. Esta opción que permite exportar los documentos desde mi computador, desde mis archivos, hacia la plataforma de la DIAN. Lógicamente, este archivo tiene que coincidir con el nombre del formato y el código de formato que dice en la parte de arriba. Una vez haya colocado los archivos en la bandeja de entrada, se hace clic sobre la opción diligenciar solicitud de envío de archivos. Esta opción me permite crear la solicitud para el envío de uno o varios archivos. Se me va a desplegar una pestaña que me muestra la información de la organización que envía la información y la información del destinatario. A su vez también en la parte de abajo debemos colocar toda la información de los documentos que vamos a enviar, el nombre y el código de los documentos. Esta solicitud es básicamente un resumen de todos los documentos anteriormente anexados, una remisión. Luego de colocar detalladamente todo lo que estamos enviando o anexando, se le da en solicitar. Al darle clic en solicitar, se me despliega una pantalla que me dice ¿desea guardar la solicitud? A lo que debemos responder que sí. Al dar en la opción de sí, el sistema le genera una ventana emergente para realizar la firma del documento mediante firma electrónica. Para el éxito del proceso, recuerde tener desbloqueadas las ventanas emergentes en el navegador que se encuentre usando. Genere el código electrónico, el cual es enviado al correo informado en el root. Ingrese el código, digite su contraseña y pulse la opción firmar. No genere ni cierre las ventanas emergentes hasta terminar el proceso de presentación virtual.
Esto con el fin de que el PDF generado contenga la palabra recibido. Es decir, una vez nosotros firmemos el documento, se nos va a desplegar una pestaña o una ventana emergente en donde dice recibido. No podemos cerrar las ventanas emergentes antes que nos salga la información de recibido, para estar totalmente seguros de que la información fue subida correctamente. Una vez obtenido esta respuesta, pues ahí sí procedemos a generar el PDF y a guardarlo para tener constancia de que la información fue montada exitosamente. Hey, dato curioso. Con la resolución 000008 del 31 de enero del 2020, la DIAN realizó los primeros cambios de la resolución 011004 del 29 de octubre del 2018, a través de la cual se solicitó el reporte de la información exógena del año grabable 2019. Lo anterior, dado que la última no concluyó los cambios tributarios que habían sido introducidos por la Ley 1943 del 2018. Así pues, esta normativa en su conjunto contiene las instrucciones sobre quiénes son obligados a presentar este reporte por el periodo grabable 2019, así como las condiciones de cada uno de los formatos y listados de conceptos que se deberían tener en cuenta para cumplir este requerimiento.